Ahí está. Primero que todo, gracias y disculpen el desplazamiento de esta sesión, que se supone que partía a las 4, pero a veces hay cosas que no maneja uno, así que por eso les pido las gracias y por haberse sumado a las 17:30. Y tal como hicimos la encuesta, vamos a terminar a las 19:30 y después nos vamos a poner de acuerdo en un espacio para completar la hora y media que nos queda de esta sesión, ¿ya? Vale, Eh, perfecto. yo sé que el próximo viernes, ustedes tienen su día en Así socio, es. no van a dar clase, así que queda para el viernes de la semana subsiguiente. Ahí lo que le quería proponer yo era que la sesión de hora y media, si ustedes están de acuerdo, la podemos hacer el jueves. El jueves al final del día, de la sesión del día, nosotros tenemos disponibilidad con Andrés de 19 o 19:30, si es que ustedes quieren. Vale. Hagamos la Entonces, encuesta, porque en realidad a veces más que querer también tiene que ver con una cuestión de disponibilidad. O sea, nosotros ya nos pusimos de acuerdo con este horario del viernes, entonces de repente moverlo para el jueves, tenemos que ver. Así que en realidad la encuesta, y ahí sabremos. claro, lo que pasa es que en la encuesta de Belén tengo que poner algo acotado, entonces podría ser el jueves o podría ser, porque después ya se empieza a acercar la Navidad para otro viernes. ¿Te fijas? Entonces, Sí. Sí, ahí No, qué igual terrible, ¿eh? el día jueves es complejo porque generalmente uno está con clientes, se Sí, extiende, es difícil afirmar que vamos a estar disponibles, por lo menos el día viernes ya que lo teníamos acordado está como reservado el espacio. Quizás partir claro, antes y alargarla del siguiente viernes sería una alternativa, pero también, como cuesta que ahí, todos participen. a- ahí habrían dos propuestas, po. Habrían dos propuestas, porque no sé, Andrés, puede ser lunes, martes o miércoles o jueves, cualquier día de 19 o 19:30, ¿no es cierto? Es una hora y media solamente, o puede ser que en la misma sesión del viernes subsiguiente, que es el viernes 5 de diciembre, el 5 de diciembre partamos media hora antes y terminemos una hora después. Voy a colocar esas dos opciones, ¿les parece? Y ahí en la encuesta decidimos. Ok. Listo. Vale, acordado. Oye, entonces voy a partir yo presentando entonces, tal como lo comprometimos en la sesión anterior, vamos a hacer un pequeño quiz con respecto a la clase anterior, ¿ya? Con preguntas tipo exámenes ¿cómo se llama? En la prueba. Entonces, vale. acá, si ustedes pueden meterse a Menti, ahí hay un código QR, no sé si lo ven, el código QR. Sí, Ya, si escanean ese código QR con su celular, van a poder entrar al quiz, ¿ya? O sí. meterse a menti.com y utilizar el código que está ahí arriba, 2761-2600. Entonces yo les voy a dar unos segundos para que se conecten, para que respondamos. Este es un quiz de 5 preguntas, no es con notas, es como para recordar, y ahí Andrés les va a indicar, por cada pregunta les va a indicar la respuesta, ¿no es cierto? Ustedes O me el ayudan porque fundamento, no me sé la respuesta. Sí. el fundamento, el fundamento de la respuesta, a eso me refiero. Vamos, vamos. ¿Alguien más que quiera sumarse? Tengo 8 jugadores inscritos. Bueno, muchachos, somos 11, ¿no? Vale, ahí tenemos 10 jugadores inscritos. Ahí Ahí estamos. estamos los 11. Listo. Voy a partir entonces con la pregunta 1, ¿ya? Vale. Vale. Ah, mira, 12. Conté mal. Oh, sí. Bien, 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 bien. Ya, aquí voy a partir el quiz, ¿ya? Para que hay 40 segundos para responder. Y son alternativas. Solamente una es la correcta. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los principales motores que han impulsado el desarrollo notable de la IA en las últimas décadas? ¿Cuál no es uno de los principales motores?
Jimena está esperando entrar, por si acaso, Mauricio, mira. Yo la veo, sí. Ah, vale. Ay, Jimena, está bien. Vale. Aquí la respuesta correcta era la robótica avanzada, porque es un subconjunto, ¿no es cierto, Andrés? Sí, esta pregunta es de examen, es recurrente, puede salir la alternativa invertida a veces, por eso es importante el concepto. Y acuérdense que lo explicamos el otro día en parte, de hecho yo había hecho una lámina complementaria donde hablábamos del RPA, de la robótica, ¿ya? Entonces, si bien convergen en la automatización, la robótica en sí no se considera como parte integral de la IA, ¿ya? Ujú. Y esto era parte de los tres grandes motores, que a la larga son cuatro en algún momento que los vimos, ¿cierto? Que se están viendo. Y son las otras alternativas, el Big Data, el desarrollo de software y desarrollo de hardware, ¿ya? Así que está bien ahí lo de robótica avanzada. Vale. Voy a la siguiente entonces, ¿ya? Ahí la persona que se subió ahora, si quiere participar, puede ir a menti.com y utilizar el código Hola. 2761-2600. Hola, si quieres participar del quiz, Ya, ya. Gracias. menti.com, Que justo estaba código, Ya, ahí sí, está, no hay ahí lo veo. problema, El que está arriba, ¿cierto? 2761. 2600, claro. 2600, sí, ya. Gracias. Tú me dices cuando estés adentro para continuar. Ingresando los datos. Sí. 2771 600. Ya, estoy acá adentro ya. ¿Te muestro la pregunta en la que estamos? No has votado a tiempo, Bueno, dice. Así que supongo que viene la. ya, aquí va la siguiente, ¿ya? Vamos. Ya, gracias. ¿En qué año se llevó a cabo la conferencia de Dartmouth, considerada el nacimiento oficial del campo de la IA? Muy bien, estaba difícil acordarse de esta. Esta era de la materia, ¿no es cierto? Y era el Sí, año 56, Andrés, ¿no? exactamente. El año 56 se llevó a cabo esta conferencia, aparece en una lámina, ¿ya? Le dan una miradita a las tablas del otro día que presentamos, y esta fecha, como de todas, de hecho la mencionamos el otro día, y es una de las relevantes, ¿ya? Ahí hay varios hitos, pero esta la preguntan con frecuencia, ¿ya? Entonces, memoricen ahí, les va a servir mucho que en toda esta alternativa, conferencia Dartmouth, 56, año 56. Van a la segura. Vamos con la siguiente, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de inteligencia artificial mencionado en el material? ¿Cuál no es un tipo de inteligencia artificial?
Perfecto. Muy bien. Bueno, ahí la respuesta correcta era la cognitiva, ¿no es cierto? Que está más asociada al ser humano, Andrés, ¿no es cierto? Exactamente, claro, porque estas son, lo explicamos la otra vez, que como son alternativas, recuerden siempre ese juego que se hace en el test de certificación. Yo les dije, cuando son tres alternativas, generalmente agregan una de descarte, ¿ya? Las que vimos hoy día, la clase anterior, son las tres anteriormente mencionadas, sobre todo la que se conocía como estrecha, ¿cierto? Que decíamos que por un tema de traducción se reconocía como estrecha o débil, que es la ANI, la actual. Después está la inteligencia artificial general, que está como en desarrollo y se espera que esté en vigencia en los próximos años. Y ya el sueño máximo, ¿cierto?, es alcanzar la superinteligencia artificial, ¿ya? Por lo tanto, la inteligencia artificial cognitiva no es parte de esto, ¿ya? Y está agregada ahí. Y ojo también a leer las preguntas, porque siempre en estos exámenes de certificación hay como ahí una trampita de cuál de las siguientes no, y aparece subrayado arriba, ¿ya? No es un tipo, y ahí uno se puede quizás confundir y se puede identificar. Así que bien, ¿ya? Hay 8 personas que aceptaron ahí, así que súper bien con esto. Vamos a la siguiente entonces. ¿Qué tipo de inteligencia artificial es la que tenemos actualmente y se especializa en tareas específicas? ¿Ya votaron todos? Correcto. Y lo dijo en el comentario anterior el Andrés, ¿no es cierto? Que Se la la que está soplé. actualmente es la ANI, ¿no es cierto? Sí, sí, Vale, muy bien. como les decía, claro, yo se la soplé, pero más que soplar, es cierto, reiterar, y aquí, como les digo, hay que estar súper estructurado e ir a la segura. Lo que está actualmente, les reitero, para que nunca se lo olvide, está asociado a lo que es inteligencia artificial estrecha o débil también, y la sigla es ANI, ¿ya? Acuérdense siempre de la ANI, y con eso vamos a estar súper bien. Y vamos con la última pregunta. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la inteligencia artificial generativa? Perfecto, ¿todos votaron? Correcto, ¿no es cierto? Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es cualquier tarea intelectual humana aún, ¿no es cierto? Y yo Aún creo que súper nunca. bien, claro. Y ahí acuérdense Ya. siempre que lo actual es la ANI, es el concepto de estrecho o débil que se conoce. ¿Y por qué se le da esa connotación? Porque se espera, ¿cierto?, que en los próximos desarrollos de la inteligencia, en las próximas evoluciones o desarrollos de la inteligencia artificial, ya se pueda alcanzar, ¿cierto?, que cualquier tarea intelectual humana se pueda realizar a plenitud por esta vía. Eso. Vale, muchas gracias. Aquí tuvieron un ejemplo de preguntas que seleccionamos con Andrés para efectos de que vayan viendo cómo son los exámenes, ¿ya? Entonces yo voy a dejar de presentar para darle el paso a Andrés ahora. Muchas gracias, ¿eh? Bien, gracias, Mauricio. Vamos a proceder a proyectar y vamos a entrar en contenido. Eh, ¿Me avisan ahí? Ya estamos viendo tu pantalla, Andrés. Ya, ahí creo que estamos a pantalla completa. Bien,
Vamos a retomar y miren, en lo que queda que, como le dijo Mauricio al principio, a los que se incorporan después, vamos a estar de forma ininterrumpida hasta las 19:30, ¿ya? Vamos a revisar gran parte del contenido, pero lo voy a complementar y estoy intercalando preguntas de examen, ¿ya? Vamos a tener varias láminas, no lo vamos a hacer con el esquema de quiz, pero yo las voy a ir presentando acá, pueden participar, pueden, ¿cierto? Vamos a hacerlo interactivo, pero vamos a tratar de ir como ahí en el momento preciso o cerrando un micromódulo viendo las preguntas relacionadas. Y también después van a quedar cargadas en el material complementario, entonces les va a ser mucho más fácil estudiar, ¿ya? Y repasarlo. Así que, dicho eso, vamos a avanzar. Y aquí vamos a hacer vamos a conversar, y hay varias preguntas relacionadas con esto también en el examen, con respecto a los tipos y características de inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Este cuadrito es importante y se mencionan acá algunas cosas que también en láminas anteriores y en la sesión anterior las conversamos, ¿ya? Una, recuerden, mire, sigue apareciendo el concepto de la ANI, ¿ya? De la inteligencia artificial estrecha. Recuerden que hay varias preguntas, ¿cierto?, que están relacionadas, entonces es un concepto que está permanente acá en lo que es esta certificación, ¿ya? Y dice que es un subconjunto de la inteligencia artificial, ¿cierto?, estrecha, lo que es la generativa, y se caracteriza por su capacidad de generar contenido nuevo a partir de instrucciones y prompts dados por el usuario, ¿ya? Estos modelos utilizan también arquitectura avanzada como los transformers. Acuérdense que la otra vez hablamos y uno, el concepto de transformer, tiene que asociarlo siempre a inteligencia artificial generativa y al concepto de arquitectura, ¿ya? O arquitectura avanzada, ¿ya? Eso lo relacionamos con los transformers, entonces si les aparece en el examen alguna pregunta relacionada a eso, triangulen más o menos con esos conceptos, ¿ya? Con inteligencia artificial generativa, transformer y arquitectura avanzada. Es decir, dice, son capaces de utilizar modelos de lenguaje de gran escala, entrenados con enormes cantidades de datos, además de emplear arquitecturas de redes neuronales. Acuérdense que el otro día también hablamos harto de redes neuronales, ¿ya? Avanzadas, con lo cual tienen la capacidad de generar texto coherente y contextualmente relevante, ¿ya? Y también mucha atención con eso, lo de capacidad de generar texto coherente y contextual relevante, porque aunque lo logren, ¿cierto?, no están replicando 100% lo que es la capacidad intelectual humana, que salía en la pregunta anterior, ¿ya? Ahí para que no nos confundamos con eso. Es por ello, dice, que al verla en acción podemos identificar que son capaces de realizar diversas tareas como responder preguntas, generar contenido creativo, asistir en la programación, ¿ya? Y ahí hay un cuadrito, miren, acá hay 5 elementos en esta gráfica, tareas de generación de texto, nuevamente aparece la ANI o la I estrecha, aparecen los transformers, modelo de lenguaje grande, redes neuronales. Aquí recuerden que como las preguntas a veces del examen son siempre de 4 alternativas, pueden en algún momento hacer esta o mencionar alguna de estas y preguntar cuál no es un componente de la IA generativa y les pueden insertar algo distinto, ¿ya? Entonces, esta gráfica es importante que la vean y revisen sus componentes, ¿ya? Bien, se mencionan acá algunos tipos y ejemplos de IA generativa enfocados, dice, al procesamiento del lenguaje natural. Aquí aparecen varias herramientas y, ojo, porque más adelante hay muchos casos de uso relacionados y también aparecen varias preguntas, ¿ya?, que se complementan aquí con estos tipos o con estos modelos, llamémosle, de procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? ¿Qué nos mencionan acá? Gemini, ¿cierto?, desarrollado por Google, modelo multimodal, capaz de procesar y generar texto, imágenes y otros tipos de datos, ¿ya? Está Copilot, ¿cierto?, creado por GitHub, que es más que nada un asistente de programación, de apoyo, ¿cierto?, a los desarrolladores, que genera, ¿cierto?, y complementa código. Está el Perplexity, ¿cierto?, que es un motor de búsqueda impulsado por la IA, que proporciona respuestas directas y citadas a preguntas complejas.
y también habla del Claude, ¿cierto? 3.5 Sonnet, que es un modelo de lenguaje de gran tamaño, un LLM, que más adelante vamos a desarrollar bien lo que son los LLM, desarrollado por Anthropic, ¿ya? Suele emplearse para atención de clientes y desarrollo de software, entre otros usos. Ya, acá les quería compartir esto para que lo conversemos un poquito, que tiene que ver con la inteligencia artificial como una herramienta muy potente de apoyo y que en principio, ¿cierto?, se miraba con un poquito de resquemor, se decía que esto iba a reemplazar a gran parte de las tareas de programación, y en realidad hoy día la están haciendo más eficientes. Hay mucha gente que tiene temor, ¿cierto?, que dice que esto va a terminar, y en un momento alguien anunciaba por ahí que iba a terminar con los programadores, pero esto ha ido decantando un poco, y ¿qué es lo que hay que tener presente? Que quizás puede hacer más eficiente, y cuando hay eficiencia en cualquier proceso, lo que hacían 5 personas después lo terminan haciendo 3 y así, y eso es natural en distintos procesos. Pero ¿qué es lo que hay que tener presente? Que se ha ratificado con esto que el desarrollo de software es un proceso colaborativo, ¿ya? Y ahí hay un mensaje, ¿cierto?, que coloca una persona que dice, si pretenden reemplazar, ¿cierto?, a los programadores, si los usuarios, ¿cierto?, pretenden reemplazar a los programadores con inteligencia artificial, van a tener que ser mucho más claros y precisos con la descripción de lo que quieren, ¿cierto? Y por eso habla de que el desarrollo de software, y ahí está se asocia mucho a lo que es Scrum, ¿cierto?, y las metodologías ágiles, ¿ya? Que es un concepto que también Mauricio lo desarrolla bastante, donde se sigue, ¿cierto?, manteniendo como premisa que el desarrollo de software es un proceso colaborativo, ¿ya? Entonces esta es una herramienta más que nos ayuda, nos hace eficiente, por supuesto, ¿ya? Y ahí hay una estadística, que esto es de 2024, que dice que más del 25% de nuevo código creado en Google es generado por IA y después revisado y aceptado por los ingenieros. Esa es una tasa que se dio en un momento, ¿cierto? Esto ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y cada día se ocupa y se utiliza más la inteligencia artificial para estos procesos, ¿ya? Para la creación o complemento del desarrollo de software. Y acá hay un tema importante porque más adelante, y en esta certificación, se da mucho énfasis al tema ético, ¿ya? De la gobernanza y todo lo demás. Y también, como ustedes vieron, se hace mucho hincapié en que la inteligencia artificial no tiene razonamiento. También se da mucho énfasis a que requiere supervisión, control humano, ¿ya? Y acá hay un caso que ocurrió en marzo de este año, ¿ya? Que fue noticia, ¿cierto?, en el mundo, donde una persona, ¿cierto?, un programador, creo que él desarrollaba videojuegos, ocupaba una herramienta, se llama Cursor, ya no sé si alguno de ustedes la ha ocupado o la utiliza o la conoce, ¿ya? Y la ocupaba, pero la empezó a ocupar, digamos, más allá de lo razonable, o sea, como decía, oye, quiero hacer esto, escríbeme todo el código, ¿ya? Ustedes habrán comprobado, muchos de ustedes me contaban que eran desarrolladores de software, que eso sirve hasta cierto punto, porque después uno tiene que ver, iterar, complementar, ¿ya? Pero esta persona como que se fue cargando mucho, y en un momento, entre alucinación y verdad, le respondió la herramienta, ¿no? Y le dijo, en un momento le dijo, no puedo generar código para ti, ya que eso sería completar tu trabajo. El código, y le dice por lo que él le había pedido, parece manejar los efectos de desvanecimiento de las marcas de derrape en un juego de carreras, pero deberías desarrollar la lógica tú mismo. Miren lo que dice. Así te aseguras de que entiendes el sistema y puedes mantenerlo correctamente. ¿Razón? Le dice. Generar código para otros puede generar dependencia y reducir las oportunidades de aprendizaje, ¿ya? Y esto fue un tema porque el tipo quedó sorprendido, ¿cierto? Sacó a la pantalla, lo viralizó, y acá fue como un llamado de atención, una advertencia, no sé, algo que le dijo esta herramienta en un momento determinado, ¿ya? Así que se los quería compartir acá. Pueden buscar más información de esta noticia, ¿cierto? Fue bien interesante en su momento, quizás ustedes la vieron, la escucharon, pero esto nos aterriza un poco y es una realidad. Y acá la herramienta misma, ¿cierto?, dio a entender que le digo, te estoy haciendo como un daño, ¿cierto? Si te complemento todo, porque no vas a desarrollar lógica y tampoco vas a poder después mantener este software. Mauricio, cuéntanos. Sí, y yo les quería comentar lo siguiente. Con respecto al Project Manager,
yo estoy en una colaboración con otra empresa en generar unos productos. Bueno, el que está haciendo de Project Manager y está llevando a cabo la solución técnica es un ingeniero comercial. Fíjense, un ingeniero comercial. Entonces, también les quiero transmitir que en el rol nuestro, yo soy informático, en el rol nuestro como ingeniero informático, donde tenemos que llevar el control del proyecto, con sus riesgos, con todo lo que implica el presupuesto, todo. Hoy día, con estas herramientas de generación, autogeneración o uso de... Hoy día yo estoy visualizando y lo estoy viviendo en la práctica, lo estoy viendo en este minuto, que estamos desarrollando una herramienta en donde el tipo que está realizando la gestión del proyecto y todo lo que corresponde a la generación del código incluso, lo está haciendo con inteligencia artificial, es un ingeniero comercial, o sea, que nunca en su vida estudió programación, ¿ya? Entonces también yo estoy viendo eso en la práctica y lo estoy viendo bastante en reuniones que tengo con otros dueños de startup, de empresas, que tenemos reuniones mensuales. Estoy viendo cómo el avance para distintos roles de personas están tomando esto para desarrollar, ¿ya? Entonces se los quería comentar porque es una realidad que se vive y ahí es donde nosotros como project managers tenemos que ser súper sabios, que yo le decía la clase anterior, en ver potencialidades en las personas, en vez de, oye, no, tú no puedes hacer esto, oye, no, no te metas acá, sino en ver cómo ese rol, esa persona puede aportar para que tengamos un proyecto de mejor calidad, más robusto, etc. Entonces, súper importante acá, como project managers, que son ustedes acá en la empresa, tengan esa capacidad de visualizar el potencial en los otros roles y las otras personas, apoyándose con la IA a las otras personas o no, ¿te fijas? Entonces, eso es un tema que yo quería destacar. Ahí levantó la mano Glenn. Glenn, ¿tiene algo que cuéntanos, Glenn, por favor? Glenn, te escuchamos. Estás muteado, parece. Está muteado, Glenn. No se le escucha. Ahí se escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale. No, lo que comentaba que, complementando un poco lo que dice Mauricio, es efectivo que personas que a lo mejor no están en el ámbito de la programación como un informático estén generando código, ¿ya? Y también, y por otro lado, tiene harto sentido porque hay herramientas que con lenguaje natural logran generar código. Nosotros, en general, estamos haciendo una transición, ¿cierto? De pasar de alguna ingeniería muy dura, ¿cierto? De informática, y cada vez que queremos dar un paso hacia la IA, nos damos cuenta que nuestras habilidades blandas se ven en encrucijada, ¿no es cierto? Porque ahora tengo que dar instrucciones, y dar instrucciones no siempre ha sido quizás mi fuerte, y por lo tanto me empieza a generar un problema el mismo lenguaje, el mismo vocabulario que nosotros manejamos, que como la IA no razona, sino que lee, nos obliga a tener una mejor redacción de ideas y otras habilidades que quizás una persona que no estudia informática sí tiene, ¿ya? Pero por otro lado, y no perderse respecto de eso, también he visto hartos avisos de trabajo de personas que reparen bytecoding, ya que en el fondo es todo este código que genera que de repente una persona que no sabe programar Ven a revisarlo. y después necesita ver que se lo revise porque y están los avisos publicados de esa manera, ya, o sea, un bytecode fixer, ¿vale? Así que por ese lado complementar. Y lo otro es que esta noticia igual me genera cierta duda, porque si bien es noticia, hoy en día también tengo que cuestionar lo que estoy mirando en internet. Porque puede ser, por ejemplo, una publicidad para cursos, en el sentido de que está su IA razonando, que es justamente lo que nosotros veníamos hablando en las slides anteriores, o sea, o las mismas preguntas, que hay un razonamiento respecto de la solicitud, ya que es justo es como Skynet, ¿ya? Vale, me pasa un poco de eso, o sea, que la IA me está cuestionando mi solicitud, y eso
yo creería que no lo veo tan cierto, ¿ya? O sea, tendría mis ciertos reparos respecto de esta noticia, ¿ya? Porque justamente lo que estamos hablando, de ahí, para poder llegar a esa conclusión, tiene que haber un razonamiento, y de hecho le está dando la razón. Sí, gracias, Glenn. Miren, más adelante en unas láminas vamos a ver un poco de parametría de los GPT, y ojo con eso, porque vamos a hablar de la alucinación y vamos a hablar de la temperatura, ¿ya? Que se parametriza, y eso lleva a que con la información que maneja una herramienta o un modelo, pueda más o menos manejarse en un contexto, interpretar cosas y razonar en cierta frontera. Ya lo vamos a ver ahí. Pero muy bien. Pero chicos, mire, para cerrar este tema, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo les conté que había hecho un diplomado en la Católica el año pasado, ¿cierto?, de inteligencia artificial. Y el panorama era bien variopinto, ya de mucha gente interesada en este tema. Y una persona me confesó a mí, ya, porque tuvo problemas, ya. Esta persona era diseñadora gráfica, pero de web, era como un diseñador UX, llamémoslo así, de experiencia de usuario, ya. Sin saber programar, y se metió al tema de inteligencia artificial, ya. Pero en el diplomado teníamos clases teóricas y había un taller donde tú todos los domingos en la noche tenías que entregar un trabajo que incluía programación, integración en Python. Y esta persona, sin tener conocimientos de programación, fue asesorada y le dijeron, mira, ocupa una herramienta, creo que ocupó ya Gemini. Y le dijo, ningún problema, porque lo que te piden tú lo colocas y Gemini te crea el código. Y ella lo hizo, le escribía a Gemini, tengo que hacer esto, y le entregaba un código y ella apretaba un botoncito como que ejecutaba y era perfecto. Entonces ella dijo, esto es facilísimo. Y lo colocó en un notebook así, y lo colocó, lo guardó en un archivo .python, ¿cierto? Python. Envió la tarea, la nota fue un 2,1, creo que pusieron. Y ella estaba, pero quedó horrorizada, ¿me entiendes? Quedó horrorizada, dijo, y no entendía, decía, pero ¿cómo si lo que me pidieron me lo hizo, la inteligencia artificial me lo hizo, me la entregó? Y claro, no, porque eso ejecutaba ciertas partes, no compilaba en el contexto, y le fue súper mal. Ella tuvo que contratar una ayudantía paralela a su diplomado de programación de Python, un curso de Python, ¿ya? Entonces se da mucho lo que dice Mauricio. Mucha gente pensó en su momento, profesionales, y está bien, que esto le abría un mundo porque decía, oye, ahora yo mismo voy a poder en algunas cosas programar código, pero lo que decía Glenn es muy relevante, ¿ya? Sigue siendo muy fundamental la intervención, ¿cierto?, la asesoría de un proceso colaborativo con especialistas que tengan, digamos, trayectoria y experiencia programando, ¿ya? Eso, así que bien interesante este tema. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a mencionar aquí otras herramientas que nos dan a conocer. ChatGPT, ¿cierto?, que es muy conocido. ¿Alguien sabe lo que es la sigla GPT? ¿O qué es un GPT? Porque no es de OpenAI solamente, ¿ya? La sigla es, la G de generativa, ¿cierto? La pre es de preentrenamiento, ¿ya? Y la T es de transformer, ¿ya? Esa es la definición. Eso significa GPT. La G generativa, la pre, que es un modelo preentrenado, y la T de transformer, que es la arquitectura avanzada, por si acaso. Porque hay otros modelos que también les llaman, aunque no se llamen así, los denominan GPT o hablan de los GPT en general. Y yo mismo quizás aquí he cometido el error de hablar de los GPT a rato. Entonces, los GPT son modelos de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Preentrenado y que utilizan arquitectura de transformer, ¿ya? Eso para que lo tengan presente como cultura general de estos conceptos, ¿ya? Es el concepto de GPT. Y OpenAI, ¿cierto?, se lo apropió en parte y le puso ChatGPT a su herramienta en sí, ¿ya? Después hay una herramienta que es Infinity de PMI. Esa herramienta viene con contenido que lo vamos a ver en las próximas clases, porque hay un módulo que habla mucho de esto y PMI lo tiene incorporado. De hecho, tiene toda su base de proyectos y gestión, la tiene enlazada con esto, así que se va a desarrollar más adelante en los talleres de curso, ¿ya? Después está Grok, que ha sido famosa, ¿cierto?, por Elon Musk, ¿cierto? Y acá en la temperatura, que vamos a ver más adelante los parámetros, acá una de las características que dicen es que le agrega aparte sentido del humor, ¿ya? Le agregaron un poquito de sentido del humor. Y después hay otra herramienta muy potente que es de IBM, que se llama Watson, ¿ya? Y es una plataforma, ¿cierto?, que incluye capacidades generativas y diversas aplicaciones empresariales. Y acá hay varios casos de uso que vamos a ver más adelante, y hay unos que son preguntas de examen también. Así que los vamos a estar revisando aquí.
Y con respecto a lo mismo, miren, sin la herramienta, ¿cierto? Del Meet, ¿cierto? Para las preguntas, tenemos acá, esta es una pregunta de examen, que dice, ¿cuál de las siguientes alternativas no es un ejemplo de inteligencia artificial generativa? Ahí, si alguien, muchachos, no tienen ningún, no se compliquen aquí por equivocarse o no, pero ¿a alguien le gustaría responder esto, no? ¿Jugársela? ¿Cuál no es? No Ya sé, respondieron varios por el chat, Andrés. Pedro, hay varios que se mutearon, ¿no? No, pero respondieron varios por el chat. Disculpe, que no veo el chat. Ya, aquí en el chat, ¿a cuál apuestan? El 100% La lo D. que da en el chat es la D de dedo. La D vuelve. La D de dedo. ¿Será esa o no? Correcto. Ya. Esta es una de las preguntas y fantástico, está facilita, ¿ya? Pero ojo que a veces con la presión del tiempo, recuerden que el examen dura 1 hora, son 40 preguntas, a veces muchachos traicionan los nervios. Y uno lee rápido y a veces ese no es muy relevante en las preguntas. Ya cambia todo el sentido del contexto. Entonces ahí tengan harto ojo con eso, pero están en toda la razón. ¿Ya? La alternativa D, ¿cierto? Es una compañía de investigación, desarrollo de inteligencia artificial fundada en 2010, ¿cierto? Y por lo tanto no se considera un modelo de IA generativa. Muy bien, ¿ya? Así que ojo con esa preguntita ahí. Oye, Andrés, Pedro Campos levantó la mano. Pedro Campos Pedro, levantó la perdón. mano. Pedro, Sí, cuéntanos. Volviendo a la lámina anterior, esa parte donde dice no, marcado en mayúscula, tal cual así aparece en las preguntas del examen. Ejemplo, vamos a encontrar preguntas con el mismo formato donde el En no el está tan examen, resaltado. en el examen propiamente tal, no. Acá sí nosotros lo estamos resaltando bien en el No es material. fácil. Ok. Sí, por eso les digo, entonces ahí tengan ustedes harto ojo porque, y después voy a decir, en la presión, uno está de repente, oye, que no se vaya a caer el internet, uno está medio presionado, que no haya bulla, que no me llamen. Estoy en la hora y son 40 preguntas y empiezo a leer y de repente me empiezo a cuestionar. No pueden traicionar los nervios, ¿ya? Así que léanlo súper bien y esta está facilita, pero si la leo bien, solamente si la leo bien, yo creo que no, van a tener facilidad. Pero viene como esa tampita en las preguntas, ¿ya? Así que, bueno, tu alcance ahí, Pedro. ¿Ya? Bien, otra preguntita, miren. Esta también es del examen. Es una que puede salir aleatoria, porque, ojo, hay una base de más de 100 preguntas y de esas a ustedes les van a salir 40. Y a cada uno de ustedes no se le van a repetir las 40. Sí puede que gran parte, ¿ya? Por eso nosotros vamos a tratar de tener el mayor alcance y conocer más o menos por dónde va la mano. Eso les va a servir mucho y les va a garantizar que se van a poder certificar satisfactoriamente. ¿Qué dice esta pregunta? ¿Qué herramienta de IA es capaz de analizar patrones en proyectos anteriores para identificar factores de éxito y fracaso, mejorando la toma de decisiones en nuevos proyectos? Les digo desde ya, disculpen, que hay un ejemplo más adelante y un caso de éxito donde se desarrolla, pero yo creo que ustedes sí van a poder responderla incluso antes de eso, y ya la están respondiendo. Se la juegan por la B, ¿cierto? Sí, eso, aquí hay opciones de la B de barco, hay una de la D también, D de dedo. ¿Ya? Sí, pero mayoritariamente Veamos. hay varias D y varias B. Está como distribuido. Chicos, atrévanse a participar, no importa si alguien se equivocó, y lo mismo, si están en la segura, fantástico, pero esto nos va a servir mucho. Y como les digo, y esto lo estoy agregando al material, entonces cuando ustedes vayan avanzando, revisando, se van a topar con esto, se les va a refrescar la memoria y de inmediato lo vamos a ver. Como les decía, es la herramienta Watson, la B, y más adelante hay un caso de éxito donde explica esto, de los 600.000 documentos, con 30 años de historia de proyectos que se utilizan, ¿ya? Pero muy bien, ya, esta es otra preguntita y la vamos a ir desarrollando. A ver, se van a topar a diario ustedes como Project Manager, como especialistas en estos temas, ¿cierto? Y más aún si tienen su certificación. Siempre la gente pregunta, oye, pero de todas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor, ¿cierto? De todas las inteligencias artificiales, o es más, si yo, por ejemplo, estoy o opto por OpenAI, una así, ¿cuál de esas es la mejor? La pregunta, ¿cierto?, es bien relativa porque hay parámetros para evaluar, pero esto es muy dinámico, ¿ya? Entonces, esto es como las encuestas presidenciales, ¿ya? Que van cambiando así semana a semana o después uno se sorprende con el resultado final, ¿ya? Uno puede tener una medición, una métrica, pero
rápidamente está en la competencia, y es muy bueno para nosotros como usuarios, que esto se va equilibrando muy bien. Lo que es importante es conocer los factores o en qué cosas yo me debería fijar, ¿cierto? Para si quiero hacer en algún momento un benchmark o una comparativa. Acá hay una lámina que trae esto, ¿ya? Y trae acá estas descripciones. Habla, ¿cierto?, de una sigla MMLU, de evaluación de comprensión de múltiples tareas, ¿cierto? Evaluación de resolución de problemas matemáticos. Habla de evaluación de razonamiento lógico, de comprensión de historias, ¿ya? Son parámetros o descripciones que se pueden utilizar en un benchmark y que lo está tomando hoy día la industria para autoevaluación y también para métricas comparativas, ¿ya? Yo le soy bien sincero, no he visto muchas preguntas de esto en examen, entonces yo no tendría quizá el temor de decir, oye, ¿quién, no sé, el Hela Swan que aparece por ahí? ¿Qué significa el Hela Swan? No he visto muchas preguntas de eso en el examen. Sí me parece una guía interesante y es parte del contenido, así que considérenla y en algún momento, si están evaluando algo o quieren profundizar, les va a servir bastante. ¿Ya? Y bueno, de la mano con lo mismo, cuando dicen, oye, pero este modelo funciona o no, es bueno o malo, y más aún, el otro día ustedes me comentaban, ¿cierto?, que conocían casos de negocios, ¿cierto?, o desarrollos donde estaban entrenando modelos, y hablamos un poquito del entrenamiento de modelos. Y muchas veces uno puede decir, y hay empresas que han hecho implementaciones y después dicen, oye, funcionó o no, es bueno o malo, pero lo que hay que tener muy presente aquí es que el resultado en el funcionamiento y comportamiento de un modelo dependerá en gran parte de los datos. Acuérdense que el otro día hablábamos de la calidad, de la disponibilidad de datos, ¿ya?, que uno pueda tener. Acuérdense de los datos vectoriales que los mencionamos la otra vez, etiquetados. La IA aprende por asociación, ¿ya? Va correlacionando los temas, y necesita mucho volumen de datos para entrenarse bien, ¿ya? Entonces, depende en gran parte de los datos con los cuales entrenamos y también la parametría con la que la configuremos, que ya la vamos a ver, los resultados que vamos a obtener. Porque en definitiva, ¿cierto?, al igual como se aplica a las personas, que dice, somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos, ¿ya? Eso nos define a nosotros y no porque alguien dice, oye, esta persona es de esta manera, tiene esta personalidad, ¿cierto?, o es de este estilo y esto es distinto. Nos vamos formando, ¿ya? Nos vamos formando en el día a día, la vida nos va formando, y en un aspecto similar es cómo se va desarrollando y complementando un modelo de inteligencia artificial, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, en un modelo uno puede elegir, ¿cierto?, una alternativa. Hay varias alternativas de mercado, hay modelos abiertos, hay modelos cerrados, ¿cierto?, a veces por temas de propiedad intelectual o normativo, ¿cierto?, hay que descargar modelos y trabajarlo más cerrado, ahí hay distintos temas, pero todos tienen ciertas fases, tienen un preentrenamiento, trabajan con redes neuronales, ¿ya?, tienen temas de afinaciones, y lo otro que es importante, el aprendizaje por refuerzo, ¿ya? Para que una IA se entrene bien, hay que hacer toda una configuración, y mediante la carga de datos, la afinación, ¿cierto?, de lo que estoy entrenando, más el aprendizaje por refuerzo, llega en definitiva a dar resultados. Y dentro de este entrenamiento voy a presentarle acá 3 conceptos que es importante que ustedes van a quedar en las láminas, solamente para que ustedes los tengan, o si escuchan alguna vez el nombre les haga sentido, ¿ya? Uno de ellos, cuando uno, ¿cierto?, hace un proceso de entrenamiento o preentrenamiento, ¿cierto?, en un modelo de inteligencia artificial, ¿cierto?, se habla del fine tuning, ¿ya? Y es procesar, ¿cierto?, datos especializados y adaptarlo a distintas industrias. Yo tengo, ¿cierto?, un modelo base que tiene es como cuando yo contrato a una persona, o no sé, contrato un profesional joven, un alumno en práctica, y lo empiezo a formar, ¿ya? Este fine tuning es colocarle todo este tema de información para que lo vaya procesando, digiriendo, entrenando, y con eso voy a obtener a la larga resultados, ¿ya? Y ahí la parametría es muy amplia, pero les quiero mencionar dos solamente conceptos para que ustedes los tengan presentes. Y muchas veces, cuando uno no entiende esto en profundidad, uno podría, si me aparece a mí parametrizar un fine tuning y me aparece la opción LoRa y QLoRa,
y no entiendo, quizás puedo seleccionar una u otra, ¿ya? Sin entender qué involucra cada una. Para darle un concepto, en el fine tuning, ¿ya? Hay una parametría que es LoRa, ¿cierto? Y que se dedica a redondear. Es decir, si a la larga un resultado de 1,8 tiende a aproximarlo. En cambio, en el QLoRa hay un concepto de cuantización y ahí empieza a truncar. Entonces, se fijan que son resultados muy diferentes porque tengo 1,8, pero aplicando uno u otro puedo obtener un resultado 2 o puedo tener un resultado 1, que es muy diferente, ¿cierto? Puede ser una brecha muy alta el obtener uno u otro. Francisco, creo que Oye, iba a hacer Andrés, o iba a comentar sí, algo. Sí. sí, levantaron la mano. Cuéntanos, por favor, Francisco. Pregúntanos, Mauricio, no sé, que justo voy en la calle, pero tenía una duda que voy escuchando la charla. Mira, Sí, tengo una duda con respecto al modelo de multiagentes, porque ¿qué modelo yo o concepto debería utilizar acá? Porque en el modelo de multiagentes, que es relativamente nuevo, lo que pasa es que uno tiene que empezar a entrenar y hacer fine tuning en cada uno de ellos, pero la diferencia sí, es que estos multiagentes incluso empiezan a competir entre ellos para generar un resultado global de todos los multiagentes que se generan dentro del propio modelo de inteligencia artificial. Entonces ya no es solamente un modelo, sino que son varios modelos que compiten entre ellos y al mismo tiempo están ajustados de manera distinta. Entonces, ¿cómo yo muevo esto hacia este nuevo modelo que se está dando con multiagentes? sí, miren, es bien interesante tu pregunta, Francisco. Para explicarlo sencillo, ¿cierto? Sencillo o práctico, yo les recomendaría, y voy a dejar cargadas las láminas que vimos en la clase anterior. No sé si se recuerdan que en la primera etapa yo les mostré un ejemplo de una compañía de seguros, ¿cierto? Donde era un modelo de multiagente y cada uno hacía una tarea. Uno recibía el mail del cliente, otro recibía, ¿cierto?, la foto, la analizaba e iba pasando. Lo que se hace en esos casos, para explicarlo sencillo, es tener multiagente, y ya si estamos hablando de multiagente, Francisco, es muy bueno, porque antes de explicar eso, ¿qué es lo que les quiero comentar yo? Vuelvo a hablar de fútbol, me disculpan los que no, los que no les gusta el fútbol, no simpatizan, pero a ver, mucha gente creía que un agente de inteligencia artificial era como que yo contrataba a Cristiano Ronaldo o a Messi, un solo jugador, y ese valía por 11, ¿ya? En el fútbol, por muy bueno que sea un jugador, no sirve eso, ¿cierto? Yo necesito tener 11 desplegados, ¿ya? Y eso se está entendiendo ahora. Al principio hubo mucho fracaso en los agentes porque no se entendía el concepto de multiagente, ¿ya? Hoy en día ya es multiagente y multiagente son 11 jugadores. O sea, tengo uno que es arquero, uno que es defensa, uno que es delantero, otro mediocampista, por decirlo así, ¿ya? Y para controlar eso, Francisco, lo que se hace, ¿cierto? Y lo voy a explicar así a grandes rasgos, es ir asignándole a la gente una tarea en particular y que trabaje en una lógica de proceso, ¿ya? Entonces, en esa lámina, como decía, yo recibo el mail, lo interpreto, lo tengo acá y delego mi tarea. Si se logra ese entrenamiento en cada agente de este multiagente en global, se logra que funcione bien, ¿ya? Es como que en el fútbol, yo entreno al arquero y le digo, ya, usted, ¿cierto?, con la mano y acá en el área. Entreno al defensa en específico, al delantero acá le enseño a cabecear, al otro a dar pase, así. Esa es un poco la dinámica, ¿ya? Eso, Perfecto. Claro, mi duda iba porque, bueno, en unas charlas que también estuve y todo un tema ¿sí? de desarrollo sobre multiagentes, suele suceder que de repente conviene o no que los multiagentes incluso empiecen a competir entre ellos mismos para ver quién es el que da el resultado mejor y sobre eso tomar la decisión final de la respuesta global de este agente como general. Entonces, uno puede tomar la decisión de o hacerlos competir entre ellos, y ahí tenía la duda de cómo tomar esta metodología, o al revés, como dices tú, separarlo y que cada uno atienda un poco la necesidad o a qué está indicado cada uno de ellos. Sí, los casos de éxito, ojo que también se puede lograr lo otro, pero los casos de éxito o la gente que ha tenido mejores resultados, es que más que hacerlos competir, lo ha segmentado, le ha dicho, usted hace esta parte, usted esta otra, y se complementa. Y quizás el resultado de 2 pasa a un tercer agente, y ese tercer agente recibe todos estos 2 y sigue procesando, ¿ya? Pero son tareas como distintas. Esa es un poco la dinámica que ha dado más resultados hasta el momento, Francisco. Eso. Ok, gracias, Andrés. Bien, vamos a seguir. Y miren, esta laminita es lo que yo les comentaba acá de la parametría. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es una locura, ¿cierto? Oye, me contestó cualquier
cualquier cosa la inteligencia artificial. Pero si vamos a la poesía, ¿cierto? Ahí coloco un versito, ¿cierto? De un poeta chileno, Chile, país de poetas, ¿cierto? Vicente Huidobro. ¿Y qué decía este caballero? Hace 100 años atrás, ¿qué decía? Los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, ¿la poesía es una alucinación? ¿Este caballero estaba alucinando cuando escribió esto? En parte sí, en parte sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender? Que la alucinación es parte de la parametría de los modelos y va a depender de cómo yo lo utilice o cómo lo estructure, el grado que le tengo que configurar. ¿Ya? Por ejemplo, esto mismo tiene que ver con la amabilidad. Si yo quiero tener un chatbot que interactúe en lenguaje natural, pero muy parco, muy recto, a lo mejor no va a ser muy empático, ¿me entienden? Le puedo dar eso. Acuérdense lo que hablábamos de Grok, que hablaban del sentido del humor, ¿cierto? Si yo voy jugando con los parámetros y voy configurando, puedo alcanzar resultados de ese estilo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, puedo crear un modelo, ¿cierto? Y publicarlo, decir, oye, acá ingresa y da una idea y te generamos un poema. Tiene que alucinar. Va a tener que alucinar a full, ¿ya? En cambio, si yo quiero algo más concreto, más estructurado, obviamente que tengo que bajar esa puntuación. Tengo que bajar la temperatura, ¿ya? Así que ahí hay que tener presente este tema, ¿ya? Y eso influye mucho en los resultados, ¿ya? Influye entonces la temperatura para el tema de las alucinaciones, ¿ya? Incide el máximo de caracteres. Miren, hay empresas, muchachos, que no han tomado en cuenta el parámetro de máximo de caracteres y cuando el cliente ha interactuado con los chatbots han salido así una cantidad de respuestas. O sea, un cliente dice, no sé, ¿dónde está ubicada, no sé, dónde queda la clínica o hay una clínica en Providencia? Y me da una respuesta de 3 líneas, o sea, de 3 páginas, ¿ya? No sirve, ¿ya? Hay que parametrizar eso. Y después hay otros como el top pi. El top pi y después la frecuencia de penalización, ¿ya? Tienen que ver una con el top pi con la cantidad de lenguaje o las palabras del diccionario que ocupa, ¿ya? Cuando yo tengo un top pi más elevado, la variedad de palabras y lenguaje que ocupa es más extenso, ¿ya? Cuando yo lo voy comprimiendo es mucho más estructurado, mucho más rígido, se maneja con un universo de palabras mucho más sencillo, ¿ya? Y las frecuencias de penalización también son importantes, porque en algún momento va restringiendo, y sobre todo cuando uno hace unos resúmenes, va también las palabras estructurándolas. Por ejemplo, en frecuencia de penalización, si yo, no sé, me quiere transcribir esta grabación, la grabación de este curso, y quiere resumir, y por ejemplo yo parto saludando y les digo, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cierto? En la transcripción, si está con el modelo lo quiere interpretar, va a decir una sola vez hola, no lo va a repetir, porque va a decir, no, esto está iterando, y va a entender que a la larga, entre decir 3 veces hola o decir una, es lo mismo. Se entiende que la persona está saludando, ¿ya? Eso, para darle un ejemplo, es muy importante, y les voy a dejar acá una lámina con estas tablitas, ¿ya? De acá ustedes después pueden investigar más, profundizar, pero créanme que es muy importante conocer de esto, ¿ya? Si después ustedes quieren ver, y es más, muchas veces cuando tenemos problemas con un modelo, ¿por qué me responde así? ¿Por qué funciona acá? ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver mucho con la parametría, ¿ya? Y aquí hay otras 2 recomendaciones claves. Una de ellas, en configuración de prompt, dice, todo lo que no esté en un prompt o explícitamente detallado en una herramienta de consulta se debe considerar alucinación, ¿ya? Por ejemplo, si yo, lo que decía antes, oye, hay algo, en un chat de una empresa, ¿hay alguna clínica acá en la región metropolitana? Y me dice, no, tenemos en Roma a lo mejor, ¿ya? Y yo digo, oye, pero, y a lo mejor el cliente se puede creer, no, tenemos en Roma, en Roma y en París. Y a lo mejor de cara al cliente podría decir, oye, tienen sucursales allá, pero si yo internamente digo, no, acá hay algo raro y no es parte del prompt, no hay ni que cuestionárselo, ¿ya? Algo ahí está mal interpretando y me está llevando a extender quizás un resultado, ¿ya?
Y dice acá, no es recomendable intentar probar si una alucinación es correcta o falsa. En procesos de negocio estructurados o certeros, o donde la respuesta es binaria, o sea, es sí o no, tengo o no tengo, eso no es, ahí, como les digo, la alucinación no corre, ¿ya? Y también, ojo con este tema que se presenta acá, porque muchas veces han evaluado, ¿cierto?, a modelos de inteligencia artificial y han salido con cero error y cero alucinación, ¿ya? Y eso es una señal de alerta, como dice acá. Una puntuación perfecta es una señal de alerta. Las pruebas que siempre pasan no te ayudan a mejorar, simplemente te están dando una falsa sensación de seguridad. Se ha descubierto que hay gente que ha dicho, no, mira, mi modelo acá es perfecto, y se ha visto que ha sido entrenado con datos muy estructurados o muy específicos, pero si uno sale de ese rango, se vuelve loca la herramienta, ¿ya? Entonces a veces estos test de resultados, uno queda contento, esto es como la etapa de prueba de QA, pero después uno lo saca a producción y ya en la interacción tiene una caída grave, ¿ya? Así que también les dejo este dato para que lo revisen y lo puedan profundizar en caso de algo, ¿ya? Y para ir cerrando esto, otro tema importante, la ventana de contexto. La otra vez creo que Glenn, me acuerdo que en la clase anterior, hizo un poco de mención a la ventana de contexto, ¿ya? ¿Y qué es esto? ¿Cierto? Es el número máximo de token que un modelo puede procesar. Si entrego un prompt muy grande, se eliminarán los primeros tokens para agregar nuevos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acá? Y aquí hay una referencia, esto es de GPT de OpenAI, ¿ya? Como partió el GPT-1, ¿cierto? Que era como más o menos una página, y ahí se ha ido extendiendo, ¿ya? Cada vez estos modelos han ido evolucionando más, y si uno va viendo las descripciones, unos permiten procesar, ¿cierto?, mayor cantidad de datos que otros y manejar una ventana de contexto distinta unos u otros, ¿ya? Entonces acá está el tema, que uno, por ejemplo, si hay un modelo, ¿cierto?, que lo recomendable son 24.000 palabras y 48 páginas, si yo le cargo un documento de 100 páginas y 100.000 palabras, obviamente que voy a tener un resultado que no va a ser el óptimo, ¿ya? Por este tema de la ventana de contexto. Y miren, también les voy a dejar este tema con respecto a un modelo que implementó una institución bancaria para evaluación crediticia. Esta era como una central de crédito, ¿cierto? Que ellos tenían analistas donde llegaban los antecedentes de los clientes y habían personas, seniors, ¿cierto?, que evaluaban al cliente, revisaban la renta, el comportamiento histórico, distintos datos y evaluaban. Y eso lo que hicieron, ¿cierto?, con un LLM automatizar. Ahí aparece la gráfica en el documento de trabajo número 3 del año 2024. Después lo pueden descargar, les voy a dejar la gráfica ahí, lo pueden ver en detalle, ¿cierto?, cómo está acá. Y solamente les coloco acá un extracto del resumen. Es bien extenso y es bien completo, es muy interesante. Si ustedes lo ven, lo hizo la CMF, el regulador en Chile de las instituciones bancarias. ¿Y qué observaron ellos? Entre otras cosas, dice, la interpretabilidad sigue siendo un desafío importante para los LLM, ¿cierto?, en el sector bancario. Aunque los modelos fueron capaces de generar explicaciones para sus predicciones, como se observó en el análisis de explicabilidad, y ahí ocuparon un GPT 3.5, que recibió una calificación promedio de un 5.5 de 7, ¿cierto?, de nota experta. Las inconsistencias y errores resaltan la necesidad de supervisión humana. Eso dicen en cuanto a los resultados. O sea, lo hace bien, pero no es perfecto y requiere supervisión humana. Por ejemplo, en algunos casos el modelo omitió información crítica o proporcionó justificaciones contradictorias, lo que indica posibles fallos en la automatización de la evaluación del riesgo crediticio, ¿ya? Es bien interesante este tema, ustedes que están ligados a inteligencia artificial y me han dicho también que están relacionados con lo que es la banca, tenerlo presente. Mauricio, cuéntanos. Sí, mira, yo justamente quería hablar porque yo, como conozco socios hace años, también metido en la banca y el sector financiero. Entonces, un tema visualizando como project managers, ¿no es cierto?, en proyectos que se están empezando a abrir y puede tener estos temas de inteligencia artificial para usarlo en el control del proyecto, pero también, como lo estamos conversando acá, se puede usar como un insumo para el proyecto, ¿no es cierto?
Entonces, les quiero comentar que un caso, un gerente de riesgo muy conocido en la banca, que estuvo en el Grupo Santander, después estuvo en Ripley, después fue el country manager de riesgo a nivel corporativo mundial del Scotiabank. Entonces, este es un amigo mío y, por ejemplo, entonces, ¿dónde está el punto? Es justamente para que ustedes lo tengan presente. Él dice, yo voy a cualquier IA y todas las rutinas de cálculo de riesgo existen. Todo existe, está todo. Entonces, cualquier persona puede ir y decir, necesito, de acuerdo a un segmento, un riesgo, cómo calcular un riesgo de crédito, cómo calcular un riesgo de aumento cupo de la tarjeta. Todas las rutinas, toda la programación existe. Python, en distintos lenguajes, tú lo puedes saber. Acá el punto es los datos. Cómo segmentan los datos y cómo tú provees los datos y entrenas el modelo. Entonces, eso es súper potente porque el año pasado nosotros queríamos entrar con un proyecto con él de, ¿cómo se llama?, de automatizar y empezar a ofrecer este servicio, ¿no? Y es un proyecto de un año y medio. Solamente por el enriquecimiento de los datos, obtener esos datos, enriquecerlos, prepararlos, segmentarlos y tener un modelo que realmente te pueda predecir a evaluación de riesgo efectivo, ya sea para un crédito o para un aumento cupo en la tarjeta. Entonces el tema sigue siendo lo mismo, la supervisión humana y sobre todo la calidad y la segmentación de los datos para poder entrenarlo. Eso les quería comentar. Gracias, Mauricio. Entonces, para cerrar, miren, aquí hay dos cositas. Uno, resalta la necesidad de supervisión humana, y yo les comenté el otro día, y les vuelvo a reiterar que en Perú se aprobó ya una ley de inteligencia artificial, y para el sector bancario, ya el sector financiero, exige supervisión humana en estos procesos. ¿Ya? Tú puedes automatizar, yo digo, yo tengo este LLM, ningún problema, pero el timbre final lo tiene que hacer una persona. ¿Ya? Eso ya está en Perú. En Chile se está debatiendo, puede que optemos quizás por un modelo muy parecido, y es importante. Y más abajito, cuando nos dice que el modelo omitió información crítica o proporcionó justificaciones contradictorias, eso se puede mejorar quizás y pasar de ese nota 5,5 a 6, un poquito más, si revisamos, ajustamos parametría como vimos delante. Porque ahí hay un tema de temperatura o alucinación que lo está llevando a omitir esa información crítica o justificar contradictoriamente. ¿Ya? Eso es importante que lo tengamos presente. Y bueno, ahí hay una lámina que habla de una certificación de CertiProf, que es de la ingeniería de PROM. ¿Ya? Que está ahí, es otra de la insignias que están acá. Ya, vamos al uso de la IA en la gestión de proyectos. ¿Ya? Ojo con esta lámina y con la descripción que dice arriba, porque señala que la inteligencia artificial es una excelente oportunidad, y miren con lo que dice a continuación. Y más adelante van a entender por qué tienen que tener ojo en esta lámina, porque dice, es una excelente oportunidad para liberarnos de actividades y darnos el tiempo que necesitamos para enfocarnos en un rol ejecutivo y con perspectiva de aseguramiento de la entrega de valor, así como del seguimiento de beneficios. ¿Ya? Por lo tanto, el uso adecuado de la IA puede facilitar un conjunto de actividades. ¿Y de qué nos habla acá? De automatización de tareas repetitivas. ¿Ya? La IA puede automatizar tareas administrativas y rutinarias, como la generación de informes, la programación de reuniones y el seguimiento de hitos de un proyecto, ¿cierto? Y ahí hace mención a ChatGPT y Python. Ahora, ¿por qué le hacía hincapié en la lámina anterior? Porque aquí tenemos otra pregunta del examen. ¿Y qué dice acá? ¿Cuál es el propósito principal de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos? Y me da 4 alternativas. Una, reemplazar completamente al project manager. Yo ojo con eso, que alguien lo podría pensar, así como alguien pensó que voy a reemplazar a los programadores. ¿Ya? Ojo con eso. Otra dice, liberar al project manager de trabajo repetitivo para enfocarse en aspectos estratégicos. La otra dice, aumentar la complejidad de los proyectos. Y otro, reducir la necesidad de comunicación en el equipo. ¿Ya? Es decir, con esto, como va a ir rápido, no vamos a tener que hacer reuniones, va a fluir todo rápido. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes? Estoy mirando el chat. ¿Cuál ganó?
Aquí alguien dijo todas las opciones. Podría ser una correcta igual, Sí. No, Ojo pero- con eso, Recurriendo sí. al sarcasmo, sí. En la práctica todas, dice por ahí. Todas Sí. las anteriores, sí. Ya, Oye, chicos, pero aquí miren, está marcada la B de barco. B de barco. sí. Ya, entonces miren, ojo con eso, miren, porque acá está lo correcto, pero miren, por eso les digo, porque si uno se guía por el sentido común, como ustedes dicen, oye, yo he visto aquí, o me han contado, o muchos piensan que serían todas las anteriores, o la C y la D, o la A, no sé, ¿ya? Pero como hay que enfocarse para la certificación en los contenidos, recuerden la lámina anterior, ¿ya? Y yo, como les digo, les voy a dejar el material con la lámina anterior y esto a continuación, entonces va a ser facilito, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice acá? Que sin duda la inteligencia artificial para el líder, gestor y director de proyectos es una excelente herramienta para consolidar el área operativa y técnica de la gestión de proyectos, para que el enfoque del profesional se oriente hacia la ejecución y estrategia en favor de acelerar la obtención de buenos resultados, ¿ya? Así que, ojo con eso, y si no se les olvida esta y les sale, van a ir a la segura con la respuesta, ¿ya? Bien, a continuación se presentan unos casos de éxitos, y estos casos también hay preguntas relacionadas, ¿ya? Uno de ellos tiene que ver con una institución internacional que se llama RTI, ¿ya? Que es como un centro de investigación sin fines de lucro a nivel mundial, que realiza en distintos ámbitos, en ciencia, tecnología, en salud incluso, investigaciones para mejorar la condición humana. Ese es como el enfoque final, ¿ya? Y ellos han explorado el uso de la IA para mejorar la eficiencia y precisión en sus proyectos de investigación. Pero, ¿con qué se toparon ellos? ¿Ya? Con que hay mucha falta de datos etiquetados o de ejemplos o casos concretos para entrenar un modelo, ¿ya? Para entrenar los LLM. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Exploraron un tema y un concepto que es importante que ustedes lo manejen, que se llama EZ-PROMPT. No sé si lo han escuchado. ¿Y qué es un EZ-PROMPT? Un EZ-PROMPT no es ni más ni menos que un esquema, ¿cierto? O un prompt diseñado en Python, pero que no se ejecuta directamente en un PPT, en un GPT, ¿ya? Porque un usuario, cuando le hablamos de prompt, que es distinto, ¿cierto? Pero manejan siempre esa lógica. Cuando uno habla de prompt, el usuario, ¿qué se imagina? Las preguntas que yo le hago al chat GPT, ¿ya? Esto, ¿cierto? Es una configuración, ¿cierto? Donde yo, a través de Python, ¿cierto? Me enlazo con un modelo. ¿Y qué le pido? Le pido que me genere o me cree distintos datos, distintos casos de prueba. Por ejemplo, si yo quiero entrenar a un modelo de mesa de ayuda, de servicio al cliente, ¿qué necesitaría yo? Tener muchos tickets, ¿cierto? Tener 10.000 tickets. Y a lo mejor en un contexto no los tengo, ¿ya? Le podría pedir a través del SPROM que me invente tickets, ¿ya? Y dice, oye, yo quiero, porque puede ser una empresa nueva, a lo mejor que no tiene historia, y tendría que traer tickets de otra empresa, no sé, sería como complejo, pero ante una situación así yo podría decir, ¿sabes qué? Necesito que me cree 10.000 o 100 ejemplos primero y después irlo explayando, de ejemplos de tickets de mesa de ayuda, donde aparezca el nombre del cliente, que tiene este reclamo o tiene esta situación, y esta fue la solución. Y lo empieza a crear. Y me genera todo este dataset, y con ese dataset yo puedo entrenar un modelo, ¿ya? Ese es entonces un uso que tiene el EZ-PROMPT, y es una de las utilidades, ¿cierto?, que le dio esta consultora, este centro de investigación internacional, ¿ya? Y ahí le agregué yo y les dije, este es un ejemplo solamente de cómo sería una estructura simple de un EZ-PROMPT, ¿ya? Configurado en Python. Después, para mejorar la toma de decisiones, ¿cierto? Los sistemas de IA pueden proporcionar información y recomendaciones basadas en datos para ayudar a los gerentes de proyectos a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, acá hay un caso de éxito de una integración entre Watson, que ya ustedes respondieron y se nota que la conocen, la han escuchado, con Microsoft Project. ¿Y de qué se trató este caso? Una empresa de energía, ¿cierto? Una compañía australiana de petróleo y gas utilizó IBM Watson para analizar más de 600.000 documentos
relacionados con 30 años de proyecto, o sea, tenían una documentación increíble, ¿ya? Lo que les permitió tomar decisiones más informadas en la fase de inicio de nuevos proyectos. ¿Cómo funcionó? Dice. El sistema de IA analizó patrones en proyectos anteriores de 30 años de historia, 600.000 documentos, identificando factores de éxito y fracaso y proporcionando recomendaciones sobre la definición del alcance y los objetivos del proyecto. Esta información se integró directamente con Microsoft Project, o sea, aquí la pega gruesa, ¿cierto? La hizo el IBM Watson, pero la complementaron con el Microsoft Project para establecer una estructura inicial del proyecto, ¿ya? Y yo acá les coloqué también un ejemplo así como de código de cómo más o menos se podría estructurar, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan presente. Y en definitiva, ¿qué hago acá? En este caso eran 600.000 documentos, ¿cierto? ¿Cierto? Uno los carga primero en IBM Watson, ¿ya? Documento histórico como PDF, Word, ¿ya? Archivos TXT, uno los puede cargar en IBM Watson y sobre eso lo va enganchando y puede llegar a hacer una configuración de este tipo y nos permitiría obtener este tipo de resultados. Después hay otro ejemplo, otro caso de éxito que está enfocado a lo que es la planificación mejorada, ¿cierto? Y nos dice que la IA puede analizar datos de proyectos anteriores, ¿cierto? Parecido al ejemplo que dábamos delante, ¿cierto? Para proporcionar estimaciones más precisas de tiempo y costo, ¿ya? Esto está enfocado a tiempo y costo y ayudar a la creación de cronogramas más realistas, ¿ya? Y acá hay una integración de Copilot con Jira Software, ¿ya? El ejemplo es de una empresa, ¿cierto?, consultora tecnológica que implementó inteligencia artificial generativa en su proceso de planificación de proyectos, en este caso utilizando Copilot. Analizó datos históricos de proyectos similares en Jira, considerando factores como la complejidad de las tareas, la experiencia del equipo y riesgo potencial. En definitiva, Copilot generó sugerencias para la asignación de recursos y la duración de las tareas, que los gerentes de proyectos pudieron revisar y ajustar. Esto resultó en una reducción del 30% del tiempo dedicado a la planificación y una mejora del 20% en la precisión de la estimación. Ustedes saben que acá lo principal cuando uno está presentando un proyecto al inicio, siempre dicen, oye, pero ajustate un poquito, ¿ya? En tiempo, en costo, en calidad, en recursos. Si uno tiene de una misma empresa una data histórica, puede sopesar mejor las cosas, ¿ya? Así que se hace bien interesante esta herramienta. Y aquí también les dejé un parte, ¿cierto?, de un inicio de la configuración. Ahí nos hace una pregunta, Eric. ¿Vamos a realizar ejercicios de integración con IA? Lamentablemente no, Eric, no está en el alcance hacerlo, ¿ya? O sea, lo digo lamentable en el sentido de que por tiempo, por todo, no es acá. Y es más, también, por otro lado, hay que tener presente que esta capacitación está enfocada a la certificación. Y la certificación es con un set de 40 preguntas con alternativas. Es decir, esta certificación no tiene un entregable final de proyecto. Si hubiese, o si hay algo que tuviese ese estilo como taller, entraría en los contenidos, ¿ya? Sí, como les digo, le estoy dejando ahí alguna laminita, algunas pildoritas, ¿cierto? Para que ustedes se puedan interiorizar de esto, ¿ya? ¿Alguien más estaba comentando algo, parece, no? ¿O escribió algo? ¿O no? Ya. Ya, Eric, vale. Otro caso de éxito acá tiene que ver con generación y gestión de documentación, ¿ya? Los sistemas de IA pueden ayudar a crear y mantener documentación del proyecto con informes de estado, actas y reuniones. Y acá este caso de éxito se hizo con herramientas de Amazon y hay una que es la SageMaker y la otra es la Bedrock. Una es básicamente de Machine Learning y la otra de inteligencia artificial generativa. Acá hicieron como una combinación de ambas. Y esto lo ocupó Accenture, ¿ya? Aplicaron en este caso inteligencia artificial generativa para mejorar la experiencia de los agentes del centro de contacto, generando resúmenes automáticos de interacciones, sintetizando información compleja y proporcionando respuestas rápidas y precisas a las consultas de los clientes, ¿ya?
El caso de estudio, ¿cierto? Se utilizó para automatizar la creación de documentos y contenidos según las necesidades del cliente, lo que optimiza la eficiencia en la gestión de proyectos. Esta tecnología ha sido implementada en varios sectores, salud pública, servicios financieros, es decir, la han adaptado a distintos rubros, ¿ya? Y acá hay un esquema que presentan ellos de la arquitectura, de cómo lo hicieron, y a la larga, ¿cierto? Para la generación de documentos y base de datos es un proceso bidireccional, ¿ya? Donde se envían solicitudes que son prompt a la IA generativa y se reciben las respuestas de vuelta, ¿ya? Abajo hay un link donde aparece ahí más detalle y aparece acá también una lámina que nos muestra este diagrama, llamémoslo así, de arquitectura global. Y otro caso también de implementación de esto tiene que ver con procesos de monitoreo, control y análisis predictivo. En este caso, ¿cierto? Se habla de que la inteligencia artificial se implementa para integrar diferentes tecnologías, ¿ya? Acá tenemos lo que se conoce como Internet de las Cosas, el Wi-Fi, el Bluetooth, la red 5G, soluciones que en conjunto permiten diseños basados en inteligencia artificial, lo que es el siguiente caso de estudio. Y esto tiene que ver con Airbus, ¿cierto? Que es una empresa, ¿cierto? Dedicada a lo que es la industria militar, sobre todo en Europa, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo a grandes rasgos Airbus? Es, mediante la inteligencia artificial, integrar todo esto, lo que es el Bluetooth, con la señal de red, ¿cierto? Con una serie de cosas, y permite la intercomunicación de los elementos de guerra o de batalla. Por ejemplo, esto permite la coordinación entre un avión de guerra con un helicóptero y un camión, ¿ya? Y es más, el avión, el helicóptero, el camión, una señal de transmisión y un centro operativo que puede estar a kilómetros de distancia, ¿ya? Con esta IA, ¿cierto? Se fue coordinando, integrando, se puede extender a drones, y tiene todo un tema de interacción y de comunicación en tiempo real que asegura un control de mando unificado, pero que a la vez se está comunicando permanentemente entre los distintos actores, ¿ya? Es un caso bien interesante, ahí aparece el link donde se desarrolla y se explicita un poquito más. Ya, y de la mano con esto, al tiro, ¿cierto? Otra pregunta que viene de cajón y que aparece, es una de las preguntas de examen y se relaciona con lo que hemos visto ahora. Dice, ¿qué tecnologías de inteligencia artificial son capaces de capturar, compartir y procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para monitorear y controlar, ¿cierto?, la conectividad entre plataformas aéreas? ¿Ya? C, dice Pedro. Bien, ¿alguien más? Lo vimos recién. Está perfecto, ¿ya? Big Data, Internet de las Cosas, son las tecnologías de IA utilizadas para monitorear y controlar la conectividad y el intercambio de datos, ¿cierto?, en tiempo real entre plataformas aéreas, ¿ya? Y tiene su aplicación práctica, como vimos anteriormente, también puede tener la industria logística en otros campos, pero la empresa que le sacó, digamos, mayor provecho o hizo un caso de éxito más destacado, llamémoslo así, está ligada a lo que es la industria del armamento, la industria militar. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de datos no estructurados, ¿ya? Es importante conocer este concepto porque los datos no estructurados, hay empresas que teniendo, y es más, muchas empresas tradicionales, su mayor base de datos, su mayor carga de datos o de información son no estructurados, ¿ya? Porque ¿qué hablamos de datos no estructurados? De correo electrónico y documentos, ¿cierto? Imágenes y videos, audio, llamadas, registro en redes sociales, chat, ¿ya? Estos datos no tienen fila y columna como una base de datos estructurada, por lo que requiere técnicas avanzadas para su análisis. ¿Y por qué es importante? Una, comprender lo que son los datos no estructurados, pero lo otro, pensar bien qué tipo de solución voy a hacer acá. Porque hay empresas que han cometido un tremendo error, que según el tipo de datos que tienen, han aplicado una solución de Machine Learning que no les ha funcionado porque vieron que otro ocupó eso y lo trataron de implementar acá, o al revés, han utilizado una solución de inteligencia artificial generativa
y tampoco era la adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante acá? Recomendación general. ¿Cuándo usar Machine Learning? Acuérdense que lo explicamos la otra vez, Machine Learning también es parte de la inteligencia artificial, ¿ya? En datos no estructurados. ¿Ya? ¿Para qué es ideal? Para clasificación de correos, detectar si es spam o no. ¿Ya? Para reconocimiento de imágenes. Por ejemplo, identificar defectos en producto. Análisis de sentimiento. ¿Este cliente está satisfecho o enojado? ¿Cierto? A veces en un mail no, a simple vista podemos detectar, puede haber hasta una ironía, ¿cierto? O escrito todo muy correcto, pero el cliente realmente está molesto. Ocupa muy buen lenguaje, no se exalta, ¿cierto? En palabras, pero puede estar ahí, como les digo, manifestando algo que hay que analizarlo. Conversaciones de audio y texto para transcribir llamadas de clientes. Procesamiento de documentos, clasificar documentos legales. Para ese tipo de datos o resultados que uno quiera tener, hay soluciones de Machine Learning que son las más adecuadas. ¿Ya? Ahí les dejo unas pequeñas líneas, ¿cierto? Que nos hace un ejemplo simple de cuando se necesita extraer patrones y clasificar datos no estructurados en categorías predefinidas. Acá, ¿cierto? Están analizando una oferta especial de una cuenta, ¿cierto? De un cliente. Se las dejo ahí a la pasada. Y después tenemos lo que es el uso de datos de la inteligencia artificial generativa en datos no estructurados. ¿Cuándo se debería ocupar acá la inteligencia artificial generativa y no el machine learning? No siguiendo el monito mayor, como dice, porque alguien dice, oye, en otra empresa ocuparon esto, veámosla acá. No, veamos primero para qué, cuál es el objetivo que queremos lograr. Para el resumen automático de documentos, convertir textos largos en resúmenes concisos. Creación de imágenes a partir de descripciones, generar diseños, conceptos visuales. Traducciones de documentos internos, ¿ya? Generación de respuestas en chatbot, ¿ya? Responder preguntas del cliente de manera natural. Conversación de texto a voz, crear asistentes de voz personalizados. Miren, les voy a contar un pequeño caso de éxito, podríamos decir, o empresarial, que no está muy divulgado, pero miren, hay una empresa, una naviera, que hizo un proyecto interno que le pusieron Rosetta. ¿Han escuchado ustedes hablar de la piedra Rosetta? ¿Ya? La piedra Rosetta es una piedra que encontraron en Egipto en el siglo XIX, ¿cierto? Y permite hoy en día entender cómo escribían los egipcios. Porque abajo estaba escrito en egipcio, pero arriba estaba escrito en griego, ¿ya? Y en otro idioma. Entonces, después dije, uy, está escrito en griego y es lo mismo, se dieron cuenta que era una traducción, ¿ya? Entonces, una naviera hizo un proyecto que se llama Piedra Rosetta. ¿Y en qué consiste? Esta empresa tiene operaciones en todo América. ¿Y qué ocurre? Que en América hablemos del Cabo de Horno, ¿no es cierto?, hasta Alaska, ocupamos 3 idiomas, el español, el portugués y el inglés. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces a nivel corporativo mandaban un correo, y ese correo tenían que decir, este lo vamos a mandar para los que hablan español, este lo mandamos para los de acá, de acá. Una PPT, un PDF, ya, este lo mandamos para los que hablan inglés, esto para los que hablan español acá. Con este Piedra Rosetta es un mecanismo donde el usuario interactúa y yo puedo mandar un documento o algo y según el idioma del destinatario le llega en el idioma que él maneja. ¿Ya? Es decir, esta misma presentación, por ejemplo, yo la enviara, ¿cierto? Si le llega a un portugués, le va a llegar traducida al portugués. Si le llega a un gringo, le va a llegar en inglés. Y si un gringo nos manda algo a nosotros, nos va a llegar en español. ¿Fíjate? Ese es un desarrollo que hizo una empresa interna y que lo está explotando. Y les cambió la vida a nivel corporativo de una manera que ustedes no se imaginan. ¿Ya? Así que ahí tenemos un caso de éxito. Y ahí les dejé unas líneas también para que las revisen y puedan ver en una mini implementación. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de funciones de automatización, asistencia y potencializador de la IA. Miren, fíjense en esos 3 conceptos, por favor, miren. Y después cuando estudien, miren el puro titular, ¿no? Automatización, asistencia y potencializador. Ya. ¿Qué nos dice acá?
que la implementación efectiva de la IA en estas tres funciones puede transformar significativamente la manera en que se gestionan los proyectos, mejorando la eficiencia, la toma de decisiones, los resultados generales del proyecto, lo cual podemos identificar en el siguiente esquema. Y ahí aparece un esquema, ¿cierto?, donde habla de automatización, ejecución, monitoreo. Pero ¿qué es lo que les quiero pedir acá? Que en la lámina anterior habían tres conceptos, que después los vamos a repasar, habían tres conceptos. Y acá hay una letra chica abajo, no sé si alcanzan a ver que aparece una norma ISO. ISO-Y, que después dice 23894 y 2033, ¿ya? Ojo con eso, porque para la próxima clase yo les quiero traer una tablita, o la voy a construir, porque aparecen cerca de 5 normas ISO, y quiero hacer una tablita de resumen, donde aparezca al lado a qué corresponde cada una, cosa que la puedan estudiar bien, porque hay varias preguntas del examen que están relacionadas a la ISO. Y ahí uno se puede confundir, porque como es todo un tema numérico, ¿cierto?, a veces para memorizarlo cuesta un poquito. Entonces vamos a hacer una tablita que le ayude. Pero desde ya les digo, pónganle ojo a la 894-2033, en eso, 2023, en eso termina, del año 2023, ¿ya? Pónganle ojo porque aparece acá, y es más, en los anexos del material hay lo que se llama una guía rápida, ¿ya?, que es complemento, y hay preguntas del examen que están relacionadas a esa guía rápida. No es nada del otro mundo, yo las voy a ir reforzando acá en los talleres, ¿ya? Entonces, miren, esta es pregunta de examen. Según la guía rápida, que la guía rápida no la hemos visto ahora, pero ¿dónde está? En los anexos del material del curso, ¿ya? Entonces después el certificado le dice, oiga, yo le pregunto, uno dice, oye, ¿dónde estaba esto? No, pues en el material de estudio, ¿ya? Si alguien no vio la guía rápida, se va a sorprender. Ahora, desde ya sepamos que existe una, ¿ya? Guía rápida del flujo de procesos de la IA, dice, ¿qué norma proporciona un marco para considerar los riesgos y oportunidades asociados al uso de la IA en la gestión de proyectos? Y les voy a dar yo la respuesta porque no lo hemos desarrollado todavía, ¿cierto? Y les voy a hacer este cuadrito resumen todo, pero sí para que lo vayan viendo. Es la 894-2023, la misma que ¿Soy yo o Andrés lo estamos escuchando entrecortado? iba a Sí, comentar sí. alguien. No. La Sí, letra Andrés. rápida, pero le tenía fe a la Andrés, Oiga, bien. estuviste unos segundos entrecortado. Ahora sí. Ya, Estamos perdiendo. puede ser. Soy un robot en realidad. Soy un robot, estoy teniendo una alucinación. Ya, no, disculpen, debe haber sido la señal, que en un momento se satura por la hora. Ya. Pero lo que le quería decir, pónganle ojo a estas normas ISO, que se repiten en las preguntas, y como les digo, yo creo que con un cuadrito estructurado lo podemos sacar y jugarlo bien limpio, ¿ya? Bien, ¿qué nos dice acá? Para implementar la IA, ¿cierto? Efectivamente, las funciones en la dirección de proyectos, que es importante. Y menciona ahí una serie de puntos, ¿ya? Voy a avanzar otro poquito. Y miren, aquí viene un tema importante. Y acá lo hago participar. Dice, ¿cuál de las siguientes no es una función principal de la IA en gestión de proyectos? Y la D está apareciendo por ahí. La D. ¿Estamos de acuerdo que es la D? Ya. Bien. Miren, ¿qué era importante acá? Lo que yo les dije al inicio del módulo, el título, ¿ya? Que hablaba de automatización, asistencia y potencializador, ¿ya? Y tiró ahí un distractor, que es la sustitución del juicio humano, que obviamente no, y ojo, hay que estar saltado el no, pero en el examen hay que no estar saltado, ¿cierto? Y pasamos de lado. Muy bien, ¿ya? Muy bien, y tenemos ahí otra preguntita más que no nos puede salir, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya. Miren, complementando lo que hemos visto, ¿por qué hay empresas que implementan proyectos de inteligencia artificial y no tienen buenos resultados? Ustedes que son project manager, fundamental entender esto. Uno, ignorar la calidad de los datos, que lo hemos visto. Subestimación de las necesidades de recursos, ¿ya? De repente decir, oye, no, pero es que aquí, ¿por qué vamos a invertir tanto? ¿Ya? Ocupemos un solo agente, lo que decía Francisco, en vez de multiagente, no, pero hazte uno bueno, instálate uno bueno y ese hace toda la pega. Ojo con eso. Integraciones inadecuadas con los sistemas existentes, ¿ya? Las compatibilidades, y es más, a veces, ojo,
hay integración, pero esa integración después no es escalable. ¿Ya? Yo construyo algo muy bonito, pero después lo quiero escalar o integrar a otras cosas y estoy liquidado, porque lo hice en un entorno muy, muy cerrado. ¿Ya? Expectativas poco realistas. A veces creen que con esto voy a ahorrar, no sé, pues, hoy la empresa trabaja en 100 personas y con esto voy a trabajar con 4. ¿Ya? O tengo gastos de 100 millones al año y con esto voy a gastar 2. ¿Ya? Pasar por alto la necesidad de tener personal calificado, muy importante. Contar con personal calificado para ingeniería de prompt. Imagínense la parametría que vimos delante. Es fundamental manejarla bien. Tengo que tener un especialista. Ignorar implicancia ética y jurídica. Trascendental. ¿Ya? Y miren, otro tema muy, muy importante para la toma de decisiones estratégicas. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen de un metro futurista, ¿cierto? Un metro futurista. Y algo de eso hay, y fue noticia mundial el año pasado en el metro de Moscú. No sé si ustedes lo vieron. Pero el metro de Moscú es un poco, es un símil, y por eso ahí tengo en Santiago, tengo las líneas 3 y 6, la gente que conoce el metro acá de Santiago, ¿cierto? O lo ha utilizado, que en Moscú dijeron vamos a tener las líneas de metro sin personal y vamos a colocar avatar de inteligencia artificial. Y colocaron avatar, ¿cierto? Como anfitriones, ¿cierto? La boletería. Y también en las boleterías la persona que atiende es un avatar. ¿Ya? Es un proceso, yo tengo un avatar. En Chile se hizo un concepto similar en las líneas 3 y 6, pero ¿han visto ustedes inteligencia artificial? A simple vista no. Por lo menos avatar no hay. Sino que hay todo un mecanismo, ¿cierto? De autoatención, de maquinitas que van viendo acá. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener presente acá? Hay una automatización, ¿cierto? Una automatización de procesos. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que, miren, si hablamos solo de inteligencia artificial, un modelo automatizado o un chatbot versus un avatar, la diferencia de costo es 10 veces más. Es decir, si yo quiero implementar, por ejemplo, un chatbot de $100.000, ya si quiero hablar de un avatar, ya son 1.000.000. ¿Ya? De 100.000 me pasa 1.000.000. Es decir, si lo comparamos, la inversión que se hizo en el metro de Moscú es millonaria. Y muy superior a la de la línea 3 y 6 de acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? La decisión estratégica. Porque uno dice, oye, pero ¿valdrá la pena haber gastado tanto? Eso es parte de la decisión estratégica. Porque ¿qué ocurre acá? Uno puede decir, oye, pero ¿gastaron todo esto? Sí, pero fue noticia mundial. Es un atractivo turístico. Es decir, a lo mejor hay otras externalidades que financian esto. ¿Ya? Porque rentable para el metro, llamémoslo así, de Moscú en sí, puede que no. Pero alguien tomó una decisión estratégica a nivel de gobierno todo, invirtió todo esto, y el resultado lo va a obtener por otras externalidades. Entonces esto es muy importante para tomarlo en consideración cuando vamos a invertir en inteligencia artificial, y ustedes como project manager o asesores, en algún momento, en alguna etapa, uno puede decir, mira, por costo, tú puedes obtener el mismo resultado con esto, ¿cierto? Que con esto. ¿Ya? Así que esa dinámica es muy interesante de tener presente. Ya. Y hay dos temas importantes a considerar en lo que es la toma de decisiones para proyectos de inteligencia artificial. Uno es la ley de rendimientos marginales decrecientes y lo otro lo que se conoce como la ley de Moore. ¿Qué es la ley de rendimientos marginales decrecientes? ¿Ya? Este es un concepto de microeconomía que es antiquísimo. ¿Ya? Tiene más de 100 años, ¿cierto? Desde que fue enunciado. ¿Y qué nos dice la ley de rendimientos marginales decrecientes? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un jardín, ¿cierto? Y corto el pasto con una tijera, puedo ahora, ¿cierto? A lo mejor me demoro mucho, me duele la espalda. ¿Qué puedo decir yo? Me compro una máquina cortadora de césped, ¿cierto? Una máquina cortadora. Entonces antes estaba quizás 2 horas cortando pasto, terminaba con dolor de espalda, de las manos, cansado. Y con esta cortadora de césped me demoro 15 minutos. ¿Es fantástico? Fantástico. Entonces alguien podría decir, oye, pero entonces me conviene comprarme 2 máquinas cortadoras de césped. Entonces, una en cada mano y a lo mejor me demoro 7 minutos. Y podría ser, ¿ya? Y alguien podría decir, oye, pero para demorarte 5 minutos, mejor cómprate 3 máquinas cortadoras de césped. Ya ahí es una locura, ¿cierto? Y es como ilógico decir, oye, ¿cómo voy a tener 2 cortadoras de césped o 3? Quizás con una es suficiente. Entonces la ley de rendimiento marginal decreciente nos dice eso, que no necesariamente agregándole más tecnología o más automatización yo voy a mejorar algo, o es más, es ilógico, estoy gastando de más. ¿Y por qué les digo esto? Porque los primeros proyectos de inteligencia artificial
fracasaron en gran parte por esto, porque le colocaron mucho, ¿cierto? Material, ¿cierto? O mucha infraestructura para algo más simple. Parecido a lo del metro que vimos delante, ¿ya? Entonces, ojo con eso. ¿Alguien hacía un comentario por ahí, Pedro? ¿Algo de 9 mujeres? ¿Cómo es? ¿Alguien comentó algo en el chat, no? ¿Ahí? ¿Escribió algo? Sí, sí, perdón, era esto de que pensaban que con 9 mujeres, o he visto los casos, ¿Ya? no tan lejos en el tiempo, donde piensan que con 9 mujeres nace una guagua en un mes. En verdad Claro, no, o sea, la cantidad de recursos dice, igual, ¿cierto? El tiempo, la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera. claro. 9 mujeres embarazadas de un mes, hago un niño de 9 meses, algo así. Claro, nace la Claro. guagua al tiro el mes. Claro. No. Eso es bastante antiguo, Pedro, lo usábamos mucho Sí, antes ese Pero ejemplo, yo sí. lo he de visto la en inteligencia práctica artificial. Pero miren, durante el aún, 2025, es muy lógico, es muy razonable, pero grandes caídas, grandes fallas y tremendas pérdidas de plata se vivieron por esto. Y por eso hay muchas empresas que hasta el momento desconfían de invertir en inteligencia artificial, porque se pegaron porrazos millonarios con eso. Ojo con eso. Y lo otro tiene que ver con la ley de Moore, ¿ya? La ley de Moore fue enunciada en los años 50 por un ingeniero norteamericano. ¿Y qué nos dice? ¿Qué enunció esta persona? Él predijo, ¿cierto?, que cada 2 años los transistores, ¿cierto?, los chips de informática, ¿cierto?, iban a ser más pequeños y el doble de potentes. Y esa ley, paradójicamente o maravillosamente, por mediciones que se han hecho, se cumplió estrictamente por lo menos hasta el año 2021. ¿Ya? Es decir, cada 2 años yo tengo un transistor, porque el primer transistor era el tamaño de un zapato, ¿ya? Y cada año, ¿cierto?, cada 2 años se fueron achicando, ¿cierto?, y duplicando su capacidad de procesamiento. Eso también es muy importante porque un proyecto, lo que vale hoy, en un año más puede cambiar por temas de infraestructura y otra. La ventaja de costo y la competencia que hay es muy importante. Entonces, también para esta planificación son factores que hay que tenerlos muy presentes, ¿ya? Y acá hay una tablita de costos que yo también se la mencioné el otro día, que se la iba a presentar y se las voy a dejar acá. Esto fue elaborado en Estados Unidos, creo que es Harvard, el tema, el 2024, pero ya llevaban, creo que estaban por distintas iniciativas desde el 2019 evaluándolo, y ya lo ven como que es una constante, ¿ya? Más o menos, estos son los costos anuales, ¿cierto?, que tiene una implementación o la implementación de una solución de inteligencia artificial, ¿ya? Sirve como referencia y ahí uno puede sacar, yo creo que a veces, y pasa, que uno evalúa un proyecto y, por ejemplo, se le quedan fuera el costo de la licencia. Ojo con eso. Ya ha pasado. Ha pasado. Y después ese 10% ya, oye, ¿de dónde saco o cómo voy a pedir ese 10% adicional? ¿Ya? Ténganlo ahí como referencia y consideren estos puntos. Miren, el entrenamiento del personal. Ojo con eso. El entrenamiento del personal. Hay que considerarlo para un proyecto de inteligencia artificial. ¿Ya? Muy relevante. Ya. Y la transformadora. Y acá nos habla que la IA está transformando, fundamentalmente nos habla de los ecosistemas de proyectos, ya habla ahí de automatizar tareas, mejorar la toma de decisiones, cambio en los roles y habilidades requeridas, mejora en calidad y entrega de proyectos, transformación de industria y nuevos tipos de proyectos, ¿ya? Y acá viene lo interesante, las dimensiones del ecosistema transformador. Y esta gráfica también ténganla muy presente. Y recuerden, miren, acá hay cuatro puntos principales. O 4 dimensiones: la financiera, técnica, la de operación y la estratégica. Recuerden que las preguntas del examen siempre son 4 alternativas. Es probable que es típico que le digan cuál no es y le coloquen 3 de estas y una que no corresponde, ¿ya? Ojo con eso. Pero tengan presente, cuando le hablen de dimensiones del ecosistema, estos 4 conceptos acá. Y abajo, en letra chica, aparecen unos ISO. La ISO 989-2022 y la 3053-2022. Ya, se vuelven a mezclar la ISO. Acuérdense, les voy a traer la próxima semana una tablita, porque hay hartas preguntas de las ISO, ¿ya? Y acá nos habla de la dimensión estratégica, que consiste en la alineación del proyecto con los objetivos y estrategia de la organización. Nos habla de una ISO relacionada, ¿ya? La 989-2022, ¿ya? Concepto y terminología de inteligencia artificial.
Esa es la dimensión estratégica. Después habla de la dimensión técnica, que aborda los aspectos tecnológicos y de ingeniería del proyecto. También tiene relacionada una ISO, la 053-2022 de Framework para Inteligencia Artificial, ¿ya? Y sistemas de uso de Machine Learning, ¿ya? Ahí aparece otra ISO. Después nos habla de una dimensión financiera, aspecto económico financiero, presupuesto, flujo de caja, y también esto tiene una ISO, la 989-2022. Y finalmente tiene una dimensión operativa, de qué habla de la implementación, transición, adopción de entregable del proyecto de la operación. ¿Ya? Preguntita, y estas son de examen, ojo, pero están relacionadas a lo anterior. ¿Cuál de las siguientes no es una dimensión del ecosistema transformador de proyectos con IA? ¿Quién se atreve? La D por ahí va ganando la D. Maravilloso, ¿ya? Acá es lo que yo le decía, ¿ya? Le agregaron una más. Mauricio, ¿algo? Ah, ya. Perfecto. Ya, otra preguntita. ¿Qué dimensión del ecosistema? Miren, hay otra más. Transformador, el proyecto con la IA se enfoca en la alineación del proyecto con los objetivos y estrategias de la organización. La C dijo Sebastián Artiro, ese saltero. Marcos también, bien. Pedro, bien. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que está de cajón? ¿Ya? Miren, muchachos, súper bien, está facilito. Pero, como les digo, pierdan la estructura. Si yo me voy al material en bruto, puedo pasar de largo por esto y después quedar confundido. Esto nos va a ayudar mucho a ir al hueso, ¿cierto?, de lo que tenemos que ir mirando. Y el gráfico de delante, donde están las 4 dimensiones, nos sirve mucho para memorizar. Hay gente que tiene mucha memoria visual y mirando ya interpreta las 4 y las va a manejar súper bien. Otra pregunta. ¿Qué dimensión del ecosistema transformador del proyecto con IA aborda los aspectos tecnológicos? Esta está fácil. Y de ingeniería financiera. La B. Maravilloso. Ya, esta está un poquito más complicada. ¿Ya? Pero acá, acuérdense, viene el tabla de resumen. Acá lo estoy tirando a la piscina nomás. ¿Ya? Lo estoy tirando a la piscina. Pero por eso tienen que tener ojo con la ISO, porque aparecen preguntas de esto. En la fase de planificación del proyecto IA, ¿qué norma se menciona como relevante para la aplicación de IA en tareas de análisis y predicción? La B me dicen por ahí. La C, la ISO 894, bien, dijo Pedro. Pero ya fue más precisa, y mencionó hasta la E. ¿Cuál será? La 989-2022. ¿Ya? Y ahí está la aplicación. ¿Ya? No se compliquen si se equivocaron, no importa, muchachos, no importa. Lo que sí, como les digo, no pasemos por alto las ISO, que vienen de preguntas, y por eso nos vamos a hacer este cuadrito esquema, y en este módulo en especial, vayan de cabeza a mirarla o repasarla en algún momento si las quieren ver. ¿Ya? Vamos con otra, miren, más preguntas de ley, y estas aparecen en el examen, ya, ojo. Según la guía rápida, y acá me habla de la guía rápida, acuérdense, que yo les dije que están los anexos, que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál norma ISO proporciona orientación sobre cómo integrar sistemas de IA en procesos operativos con la ejecución de proyectos? La D nos dice Marco. ¿Quién más se la juega? Marco fue el valiente. La B. Pero bien, bien. Pedro también se la D. Ya. Ya. No se preocupen porque, como les digo, después vamos a repasar la ISO. Pero quiero que tomen conciencia de que vienen varias preguntas, les pueden aparecer varias. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que jugar y saber dónde se integran y memorizar un poquito. ¿Ya? Modalidades claves de la inteligencia artificial. Miren, acá hay unos cuadros donde arriba, se ve como chiquitito acá, pero tienen que ir viendo, arriba aparecen las fases, habla de inicio, planificación, ejecución y cierre. También son 4. ¿Ya? Inicio, planificación, ejecución y cierre. ¿Ya? Y habla que la integración de las modalidades claves de IA en los grupos de procesos de dirección tiene el potencial transformador significante en la forma en que se gestionan los proyectos. Acá me vuelve a dar un desarrollo, ¿cierto? Y me habla también de algunas ISO. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que tenemos que memorizar acá? Esto que dice acá arriba. Y las fases, inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Son 5. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Cuando repasen, le pegan una mirada a esto y la ISO
Acuérdense la tablita resumen que vamos a hacer. Aquí va desarrollando cada una de ellas, ¿cierto? Va entregando los conceptos, se explaya bastante en lo que es monitoreo y control, ¿ya? Y vamos a las preguntitas. Aquí nos vamos a tirar a la piscina nueva, no conocemos el desarrollo, pero con base a la guía rápida del flujo de procesos, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes normas enfatiza la importancia de monitoreo y control continuo en la gestión de proyectos? La A, dicen por ahí. Pedro, mire, ¿ya? La A, ¿ya? Esa enfatiza, entonces, son 5, pero cada uno de ellos va asociado o relacionado a una ISO, y ahí las vamos a ir complementando. ¿Ya? De nuevo la ISO, ojo con eso. De nuevo otra pregunta de ISO. ¿Cuál de las siguientes normas destaca la importancia de un cierre adecuado del proyecto? ¿Se la jugó por la A, Pedro? Pedro, está ahí. Bien, ¿ya? 2021. La importancia del cierre adecuado del proyecto de la IA. Bien. Otra. ¿Cuál de las siguientes no es una de las actividades durante el monitoreo y control del proyecto en la IA? Habla de análisis de rendimiento, predicción de desviaciones y monitorear las comunicaciones. Esto aparece en las descripciones, pero es más el sentido común. Si ustedes le dan una lectura a la definición que aparecía de monitoreo y control, lo van a poder ver. Y saquémosla por sentido común. La C, ya. O sea, monitoreo y control, ¿ustedes creen que no se centra en monitorear? Ojo con eso. En la D, ¿ya? En la D. La predicción de desviaciones, monitorear las comunicaciones, monitoreo de riesgo, generación de informes y análisis de tendencias como actividades clave en el monitoreo y control de proyectos con IA, ¿ya? Esta laminita con la respuesta les va a servir harto para que la vean y la repasen, ¿ya? Va a quedar en el material. Gestionar porque es una actividad propia del ser humano. Bien. Ya, desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas y actualización de conocimientos en IA para el Project Manager. ¿Ya? Acá aparece una serie de gráficos y acuérdense también, los mismos esquemas. Inicio, planificación, ejecución, cierre. ¿Ya? Son como las mismas etapas, en la otra se agregaba lo que era el monitoreo. ¿Ya? Y acá hay una serie de conceptos que se van desarrollando. ¿Ya? Pero las preguntas enfocadas siempre, acuérdense, son a los procesos macro y a las normas ISO que puedan estar relacionadas. Ahí habla de otros temas, la resiliencia, adaptación, visión estratégica, ¿ya? Acá están los puntos importantes. Resiliencia y adaptación, para que nos quedemos con los títulos de la canción. Visión estratégica, que las vamos a repasar después. Desarrollo de habilidades para el liderazgo inclusivo, sentido ético responsable de la IA, precisión en la comunicación e interpretación de datos, nos habla del análisis crítico. ¿Ya? La IA es un catalizador para el desarrollo de nuevas capacidades. Al integrar esta tecnología, podemos potenciar nuestros conocimientos y habilidades, abriendo nuevas posibilidades a la innovación. Mauricio, cuéntanos. Sí, Andrés, mira, solamente para efecto de ir potenciando estos conceptos, ¿ah? Quedan 7 minutos, por si acaso, Andrés, ¿ya? Para Sí, la sesión. estamos juntos, sí, vamos allá. Vale, el punto es que en la gestión de los proyectos, apalancándose en la IA, hay 2 temas que hay que vencer ahí, que ustedes como Project Manager, y ustedes atienden clientes corporativos fuera de socios, están en bancos, AFP, en empresas tanto en Chile como en el extranjero. Es súper importante que ustedes tengan la conciencia del tema ético y del tema de resguardar la información confidencial de los clientes. ¿Qué quiero decir con esto? De que no se puede utilizar la información de tu cliente en un modelo abierto de ChatGPT. O tú tienes que, si tú quieres sacar algún provecho como Project Manager en toda esta instancia de planificación, de iniciación, construir un kickoff, apoyarte en la información, definir el scope del proyecto, ir acotándolo para los distintos equipos, siempre tengan presente que tienen que hacerlo eliminando el nombre del cliente. Entonces tú puedes colgar para una pyme, para un banco XX, para tal cosa. Entonces nunca usen
los nombres de los clientes no pasen actas donde van mencionadas las personas, donde va mencionado las empresas. Entonces, yo les doy ese tips porque a veces yo he visto que las personas llegan y toman la información y la meten al ChatGPT, a Gemini, a todo, en el entorno abierto, y eso les podría provocar algún problema. Así que cuidado con eso. Es un tips para que lo tengan presente. Gracias, Mauricio. Vamos a ir finalizando, muchachos, con este módulo que nos habla de ética y gobernanza, ¿cierto? Y estos temas están muy relacionados con lo que acaba de mencionar Mauricio, ¿ya? Habla acá que se requiere un enfoque multidisciplinario y la colaboración de los stakeholders para establecer marcos efectivos que promuevan el uso de la IA, pero en forma confiable y verificable, pasando por el tamiz, ¿cierto? Por el sedazo de la sabiduría y experiencia de los expertos, ¿ya? A eso se refiere este tema de la ética y la gobernanza, ¿ya? Ya habla de la estructura sólida de la gobernanza de la IA, que consiste en fomentar el desarrollo responsable de su uso, que beneficie a la sociedad mientras se mitigan los riesgos potenciales, ¿ya? Y nos habla acá de la Unión Europea, ¿ya? Y de la Ley de Inteligencia Artificial, también de la comunidad, ¿ya? Nos habla de esta ley del año 22, coloca los 5 puntos que finalizan en las sanciones, y los vamos a ir desarrollando acá. ¿De qué habla esta ley, cierto? Tiene un apartado de control de riesgo en el uso de la IA, ¿cierto? Habla también y establece prohibiciones específicas para la práctica de la IA que consideren inaceptable, y ahí las menciona, ¿cierto? Mire, ahí habla de la puntuación social. Hay un capítulo de Black Mirror, ¿no? De una temporada, si alguien la vio alguna vez, que hacen una historia de la puntuación social bien tenebrosa, ¿ya? Acá, que se basaron en parte en eso y lo consideran inaceptable. Vigilancia indiscriminada, otras cosas, ¿ya? Requisitos estrictos y alto riesgo, incluyendo evaluación de conformidad, ¿cierto? Alta calidad de conjunto de datos, después obligaciones, transparencia, y ojo con ese punto 5, sanciones, dice, hasta 30 millones de euros o 6% de la facturación. Ojo con ese monto, ¿ya? Ojo con ese monto. Y después habla, ¿cierto?, de iniciativas que están, ¿cierto?, para que en un momento se pensó pausar el desarrollo de la IA, obviamente que no se concretó, pero en un momento incluso se llegó a evaluar de pausar hasta que esto estuviera bien reglado, bien documentado. Ya, para ir cerrando, ¿cuál es el propósito principal de regular e implementar una estructura sólida de gobernanza de la IA? ¿Qué alternativa creen ustedes? ¿Alguien se la juega? Bien, todos le acertaron, ¿ya? Lo que hablamos, chicos, sentido común, fomentar el desarrollo responsable de su uso, beneficiando a la sociedad mientras se mitigan los riesgos potenciales. Y mire lo que le decía yo, ¿cuál es el monto máximo de las sanciones por incumplimiento? Según la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Estaba clarito, ¿cierto? 30 millones de euros, ¿ya? Ahí hay otra pregunta. Ese monto de las sanciones, que no se le olvide, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto? Acá hay otros conceptos que los vamos a dar como introducción en la siguiente clase, ¿ya? Y estamos cerrando este capítulo. Estas láminas no estaban, estas dos últimas no están asociadas a mucho concepto. Sí, como les digo, las vamos a repasar como introducción en el taller siguiente. Vamos a ir recuperando y ya vamos a entrar después más. Evoluciona el material de la certificación y ya sale de la parte conceptual y ya lo aterriza más a tareas propias del PM, ¿ya? Lo que yo creo que la mayoría estaba esperando, pero era muy importante tratar esto porque hay mucha pregunta que puede salir de esto, ¿ya? Así que eso es, Mauricio. Excelente. Me gustaría saber si hay alguna pregunta que quieran resolver o ya quieren ir y cortar. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Se entiende. Vámonos. Francisco iba por la calle, Oye, no dijo dónde iba, pero yo creo que oye, mira, No, ya estoy de solamente vuelta, un tema para está de vuelta. solo un tema para redondear, solamente un tema para redondear.
Entonces, como Project Manager, hay dos visiones, ¿no es cierto? Está primero entender de qué se trata la inteligencia artificial, que lo vimos en la clase pasada. Está cómo yo me apoyo con la inteligencia artificial para poder gestionar los proyectos. Y está el punto que tú como Project Manager abordas un proyecto donde se utiliza la inteligencia artificial. ¿Fíjate? Entonces, nosotros, Andrés está dando como la vista siempre de esos tres conceptos, porque es súper importante que cuando uno va a usar una herramienta, ¿no es cierto?, sepa el génesis de la herramienta, el por qué, el reason why, ¿no es cierto?, y qué experimentos han habido y qué ejemplos, y por eso nosotros siempre, ahí, y Andrés lo hace muy bien, aterrizamos con ejemplos concretos. Entonces, es súper importante que ustedes van a salir más robustos, ¿ah? Porque van a poder explicar si se enfrentan a un cliente que te diga, oye, vamos a usar inteligencia artificial, tú ya sabes el tema de los parámetros, los riesgos de la alimentación, cómo usar un modelo. Entonces, es un poco más que yo como Project Manager, cómo me apoyo en usar la inteligencia artificial. Que eso sería súper fácil, haríamos los prompts, hazme una matriz de riesgo, una matriz de todo eso, yo creo que todos en algún momento usamos eso en el día a día. Pero el tema aquí es ser robusto en la comprensión, ¿ya? Y eso es lo que estamos tratando, y que Andrés lo hace muy bien, tratando de que ustedes se vayan con ese conocimiento. Así que yo voy a mandar la encuesta por WhatsApp y les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos, muchachos. Toca. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Merecido descanso, que estén muy bien. Gracias, Chao, que estén bien. Gracias. 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 chao, chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, chao.